Muchas gracias a todos por estar acá en esta tarde de sábado, dedicar su tiempo a venir acá junto a nosotros. Este primer programa de Pregunta lo que quieres, lo que quieras, ¿no? La idea es que sea un programa de preguntas y respuestas, o sea, que ustedes puedan preguntar lo que deseen y yo trataré de responder dentro de lo que es mi pequeño espacio de conocimiento, ¿vale? Si me permiten, voy a usar el ordenador por si hay alguna referencia que pueda utilizar en algún momento, ¿no? De database o algo por el estilo. Entonces, ¿me preguntas? Sí, claro. Ah, porque si vinieron aquí era porque tenían preguntas, ¿no? Yo tengo preguntas. Vale. Siempre he escuchado sobre el espíritu. Ajá. El espíritu es como una materia que no podemos ver. Pero, ¿realmente existe el espíritu? ¿Y cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? Vale, eso es una pregunta interesante. Normalmente la pregunta viene a raíz de que en la tradición judeocristiana se hace una distinción entre ambas cosas, entre lo que es el espíritu y lo que es el alma. ¿Sí? O sea, en la tradición védica existe un término que se llama Atman, ¿no? que en dependencia del contexto puede significar diferentes cosas. Atman etimológicamente, para la Gaudiya Vaishnava, significa alma espiritual, el alma espiritual. O sea, en el Gaudiya Vaishnavismo como que las dos cosas se juntan, ¿no? El alma se le da las características de ser espiritual, esa es la identidad nuestra, de quienes realmente somos nosotros. Y por otra parte, al alma, ese término Atman en determinados contextos puede significar cuerpo o mente, en dependencia del contexto. Pero dentro de los textos Vaishnavas, al menos en el Gaudiya Vaishnavismo, el término Atma se refiere al alma espiritual, que se describe como, o sea, el problema es que tratar de trasplantar todo a una tradición nueva, con un lenguaje nuevo, es bastante complicado, ¿no? Normalmente lo que yo entiendo es que lo que se refiere a, o sea, en el cristianismo hacen una diferencia entre ambos aspectos, entre el alma y el espíritu. Según yo entiendo, lo que se refiere al espíritu es lo que se entiende dentro del Gaudiya Vaishnavismo como el alma espiritual, y lo que se refiere al alma viene siendo más dentro del cristianismo lo que nosotros comprendemos por cuerpo sutil. Esa es mi visión a partir de lo que he leído, ¿no? De ambas tradiciones. No obstante a eso, creo que lo más sensato, porque al uno intentar trasplantar una cosa de una tradición a otra, normalmente puede que, a ver cómo decir, puede que no haya equivalentes y tú le des un equivalente lo más cercano posible, sin que realmente ese equivalente llegue a definir completamente el concepto que uno está estudiando. Por lo cual mi recomendación casi siempre es estudiar en la tradición que uno esté interesado, pues estudiar a fondo el concepto en sí antes de establecer, ¿no?, vínculos equivalentes. Entonces, en una respuesta corta, ¿existe el alma y el espíritu? Pues depende de lo que llames alma y espíritu, ¿no? Acorde con lo que yo entiendo que dentro del cristianismo se le llaman a ambos, pues sí, dentro del vaishnavismo existen ambos conceptos, lo que con otros términos. El vaishnavismo no hace diferencia entre alma y espíritu, porque ambos los considera totalmente espirituales, pero por otra parte sí hace una diferencia entre lo que los cristianos llaman ambas cosas, al llamar el cuerpo sutil y por otra parte el alma espiritual tener características innatas desde el punto de vista espiritual. Esencialmente la descripción que se da es que nosotros somos almas espirituales, que es la naturaleza del alma espiritual es la de ser Satchitananda, ser plenas en conocimiento, en bienaventuranza y ser eternas, de ser iguales a la divinidad desde el punto de vista cualitativo, o sea, en cuanto a sustancia, en cuanto a cualidad, ser iguales a la divinidad en ese sentido, pero ser diferentes en magnitud, ¿no? Mientras el Supremo es completamente abarcador, pues nosotros somos diminutos. Esa es la definición, por así decirlo, de alma que se da dentro del Gaudiya Vaishnavismo. Por otra parte, el alma, cuando entra a esta atmósfera material, pues se ve cubierta por diferentes capas o grados, ¿no?, de cobertura. Los principales, aunque pueden existir mucho más, es el cuerpo sutil y el cuerpo burdo. El cuerpo sutil se puede describir como la ropa interior de la persona, ¿no? Nosotros cuando salimos a la calle, bueno, normalmente usamos ropa interior y una ropa exterior, la ropa que llevamos afuera, que las personas ven. La ropa exterior sería como nuestro cuerpo burdo, ¿no?, de carne y hueso que todos ven, y la ropa interior
es algo que dejamos, digamos, para, ¿no? Para personas más íntimas a nosotros. No es que dejemos que cualquiera nos vea en el propio interior, solamente personas que sean muy allegadas a nosotros. Y asimismo, nuestro cuerpo sutil, que para la cultura védica principalmente está formado de mente, inteligencia y ego falso, pues no es algo que dejamos ver a todo el mundo, sino que solamente lo compartimos con personas muy, ¿no? Con los que tengamos una relación un poco más íntima que con todo el mundo ahí por la calle. No es que uno le abra la mente a todo el mundo en la calle, ¿vale? Entonces, la idea de cuerpo sutil es similar a la que existe en el cristianismo de alma. Y espíritu sería más o menos parecido a lo que nosotros llamamos alma. Es un poco enredado, pero más o menos es... Sí, yo me pregunto, bueno, quizás hubiese sido interesante hacer traducciones que fuesen un poco más cercanas al cristianismo, puede ser. Dado que estás en un ambiente totalmente judeo-cristiano, pues lo más normal es hablar en términos que puedan entender apropiadamente los judeocristianos. Pero sí, la distinción existe, los conceptos paralelos existen también en ambas tradiciones, lo que le llaman de manera diferente. Lo cual en los libros de Prabhupada no vas a encontrar nunca la distinción entre alma y espíritu, porque ahí no va a aparecer. Sí vas a encontrar distinciones entre alma y cuerpo sutil, o cuerpo material, en forma burda o sutil, que es similar a la que se hace en el cristianismo. ¿Satisface esa? Sí, gracias. No, ¿alguna otra pregunta? Sí. De lo que estoy yo leyendo y estudiando y mirando, nosotros venimos de Dios, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué hago yo aquí en el mundo material? ¿Por decisión mía? ¿Por qué hacemos? O sea, ¿por qué? Si ¿por qué caes al mundo material? Venimos de Dios, ¿no? Nosotros pertenecemos a Dios, somos almas espirituales. Sí. Y estamos practicando vida espiritual para volver algún día allí. Ajá. ¿Cómo que hemos venido por petición nuestra? ¿Es una petición nuestra venir aquí? O eres puesto aquí porque a Dios le da la gana. A ver, es una pregunta complicada. A mi opinión es una pregunta que desde el punto de vista, o sea, que también ha creado conflicto dentro de la institución, dentro de ISKCON como institución, y conflicto entre determinados devotos porque hay diferentes posturas a la hora de responderla. Es el llamado problema, ¿no?, de la caída del alma, ¿no? Cómo es que el alma cae al mundo material. Si vemos el mundo material como un lugar un poco, ¿no?, desastroso, por así decirlo, pues, y nosotros somos eternos, pues entonces ¿cómo es que entramos aquí, ¿no? Para muchas personas esto es un planteamiento neoplatónico, aunque eso ya existía. La idea de Platón es que el alma es la verdadera esencia que está como enjaulada en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que el alma llega a estar presa dentro del cuerpo, ¿no? Esencialmente es el mismo punto. Claramente, neoplatónico le llaman algunos filósofos, pero existe antes de Platón algunas de estas posturas en la cultura griega. Ahora, nuevamente, es un tema complejo, hay varias explicaciones o visiones de él. Una de ellas es de que, primero voy a decir algo que para mí es más importante y después voy a dar las diferentes visiones que existen al respecto. En una ocasión a Prabhupada le preguntaron al respecto, esto yo no lo he leído, me lo contaron, o sea, así que no sé cuán fidedigno puede ser, pero la respuesta, el sentido, lo haya dicho Prabhupada o no, a mí me parece que es muy sensato y por eso lo quiero compartir. Le preguntaron sobre el tema y la respuesta fue: cuando uno está en un incendio forestal, no te preocupas por ver por dónde empezó el incendio, sino que lo que te preocupas es por salir de él. Y ya después que salgas, puedes plantearte cómo fue que empezó el fuego, ¿no? Esa es la respuesta que él da, una respuesta un poco para salir del paso, en mi opinión, pero que es muy sensata, ¿no? O sea, que no te quite el sueño esto, si realmente es así, vamos a tratar de salir de este mundo, y cuando estemos de cara a cara con Krishna, le dices, oye, ven acá, ¿y cómo fue que yo entré a ese lugar tan horrible? ¿Vale? Ese es un planteamiento que muchos utilizan para quitarse el problema de encima y no pensar en eso y que no te atormente. Ahora, la explicación que normalmente yo he escuchado y que no deja de tener, voy a dejar claro algo. Cualquier explicación que yo dé desde el punto de vista lógico puede tener grietas
por el simple hecho de que para nosotros es inconcebible de que algo puro, así porque sí, caiga en algo impuro, ¿vale? O sea, queda atrapado por algo impuro. Pero la explicación que yo suelo dar y que he escuchado algunas veces y que a mí en cierta medida me satisface, ¿no? Aunque no del todo, es que nosotros en principio somos almas espirituales, tenemos una relación íntima y única con Dios, con la divinidad, y Prabhupada lo que dice Prabhupada normalmente es que nosotros, abusando de nuestro libre albedrío, hemos caído en esta zona, ¿vale? ¿En qué sentido abusar del libre albedrío, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Yo la analogía que suelo dar es como la de un niño que de alguna manera u otra quiere jugar a cosas que no están para su posición, ¿no? Si mi hijo o mi hija quisieran jugar a los enfermeros o a los cocineros, pues evidentemente ni los voy a poner a cocinar en la cocina con fuego, ni le voy a dar una jeringuilla para que inyecte no sé, ¿no? ¿Qué haces? Pues buscas una infraestructura de juguete en la que él no se dañe o en la que él no se vea afectado, pero que pueda saciar esa necesidad, ¿no? Por así decirlo. La explicación que se da suele ser más o menos así, que la entidad viviente tiene, como es igual que Krishna, de manera cualitativa pero no cuantitativa, tiene igual libertad o propensión a ser libre, a querer disfrutar, y ella quiere en algún momento disfrutar de manera independiente. Como en el mundo espiritual, el disfrutar de manera independiente de Krishna no es algo que desde el punto de vista de la concepción del mundo espiritual se pueda llevar a cabo, pues se crea este mundo de juguete para que tú creas que realmente disfrutas independientemente, aunque en realidad la realidad es que no disfrutas demasiado. Pero la mentalidad, o sea, y por eso es Maya, ¿no? La mentalidad que tenemos en el mundo cuando estamos inmersos en él es el de tratar de sacar el máximo, el de tratar de disfrutar el máximo, queremos sacar disfrute del mundo, y esa es la realidad. O sea, la mayoría de las personas lo que buscan es eso. Pero es un hecho que la pregunta ahí está, o en mi opinión, el problema de este tipo de planteamiento es, bueno, pero tú no dices que el estar al lado de Krishna es lo máximo que hay y que no hay nada comparado con eso. Entonces, ¿cómo en esa situación yo me voy a plantear el salir de ahí para venir acá? Y por otra parte, por ejemplo, Krishna dice en el Gita que cuando uno regresa a él, nunca más uno vivirá a este mundo. Entonces, ¿cómo es posible que yo haya caído ahí si ya yo estaba allá? Entonces, hay otras personas que tienen planteamientos del estilo de que el alma espiritual no estaba directamente con Krishna, sino que estaba en el Brahmayoti, en el brillo, ¿no? Que sale de Krishna y entra al mundo material, pero ahí el punto es el mismo. Entonces, como yo, estando en el Brahmayoti, que es exactamente lo mismo, es Brahman, es sustancia espiritual, pude entrar bajo esta cobertura material. O sea, ahí no hay ningún punto. Y otras, por ejemplo, claramente también existen visiones al respecto, porque hay personas que tienen la idea de que, ¿no? Por ejemplo, hay declaraciones en las escrituras que se refieren a Nitya Siddha o Nitya Vada, o que las almas pueden ser o eternamente condicionadas o eternamente liberadas. Pero eso entra en contradicción con el hecho de que, bueno, yo practico y me libero. Prabhupada, cuando habla de Nitya Vada o eternamente condicionada, lo que dice es que nosotros no podemos, no es que esa eternidad significa de que nunca he estado liberada, sino que según él lo que significa es que tú no puedes ir hacia atrás, o sea, no sabes exactamente qué punto es que comienza a estar condicionada la entidad viviente. O sea, no puedes ir tan para atrás como quieras, que puede ser en un momento instantáneo, puede ser mucho tiempo. O sea, no tienes sentido de cuánto tiempo puedas haber estado en este mundo. Entonces, esas son las tres visiones esencialmente que se dan, cada cual que escoja la que prefiera. Desde el punto de vista de Prabhupada, yo creo que si bien es cierto que hay declaraciones en sus textos y en la literatura Vaishnava en general que apoya tanto la idea de que el alma desciende del mundo espiritual como la idea de que el alma no desciende del mundo espiritual, no viene del mundo espiritual, la mayoría de las declaraciones que he visto de él son del tipo de que el alma sí desciende del mundo espiritual. Ese es de lo que yo he leído, ¿no?
Tanto es así, por ejemplo, que él habla de su revista principal, que fue lo primero que él sacó es De vuelta a casa. Bueno, sí, back to es ir de vuelta. Y si tú vas de vuelta, pues es de algún lugar que tú viniste, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Tú no vas de vuelta a un lugar, o sea, yo no digo, voy de vuelta a Londres y yo nunca he ido a Londres, ¿vale? O sea, tú dices que vas de vuelta a algún lugar de que ya tú has venido. Con lo cual, desde el punto de vista de Prabhupada, yo creo que es bastante más natural tener esta visión. Si te interesa mucho el tema, hay 2 libros que puedo recomendar. Uno se llama, uno que plantea una posición y otro que plantea la otra. Yo no, aquí no, pero bueno, lo puedes conseguir quizás en internet. Uno se llama Ni siquiera las hojas caen de Vaikunta, con la idea de que el alma espiritual no cae al mundo material. Y el otro se llama Nuestra posición original, que es un libro de respuesta por parte del GBC, que plantea como que en ISKCON lo que se cree es que sí, que el alma viene de Vaikunta, ¿no? Entonces, yo, o sea, nuevamente, estoy respondiendo lo más abierto y neutral posible. No estoy tomando, desde el punto de vista institucional puede que haya una respuesta, la hay definitivamente, pero estoy dando una respuesta totalmente general de las visiones que existen y estoy dando mi opinión de por qué yo me acerco más a esta idea, ¿no? de que el alma, para mí, o sea, desde el punto de vista filosófico, cualquiera de los argumentos que se puedan dar en contra de que el alma viene de Krishnaloka se pueden dar para que el alma viene de Brahmayoti. O sea, cualquiera. Los mismos que dan, o sea, respecto a uno se pueden dar para el otro, porque es lo mismo. Sales de una atmósfera completamente espiritual para entrar en una atmósfera que es material. Entonces, esa, para cualquiera de las dos, tiene sus grietas. ¿Vale? No sé si me explico. Sí, muchas gracias. En cualquier caso, para mí, lo que a mí me sirve es que no es algo que me quite el sueño, simplemente por eso, ¿no? Porque para mí lo esencial en la práctica es el crecimiento interno y el que uno sienta que uno está progresando espiritualmente y no exactamente si yo vine, me da igual, ¿entiendes? De dónde vine. A mí lo que me interesa es a dónde tengo que ir. Entonces, para mí eso es esencial, ¿no? A dónde yo voy es lo más importante, independientemente de si haya venido de un lugar o de otro. En cualquier caso, estamos aquí, ¿no? Y es porque Krishna lo ha permitido. Sí. O sea, independientemente de qué, lo de las 5 causas que intervienen en la acción y en las cosas que pasan, ¿no? Que está el diseño divino como última causa. O sea, que la realidad es que estamos. Sí. Sea un maya, una ilusión, un sueño de Gabrodakayas y Vishnu, ¿no? Pero que en el universo somos muy poquita cosa, nos creemos por nuestro ego como el centro del universo, y si miras un poquito lo que es el universo, somos insignificantes, estamos donde tenemos que estar porque Krishna lo ha permitido y porque es el sitio en el que nos corresponde, como todo lo demás. De alguna manera u otra hemos caído aquí. Nuevamente, lo más importante, en mi opinión, es una vez que estás aquí, cómo salir de aquí. Otra cosa es que estamos, si quieres salir, si no. Por nuestra mente y demás, estamos inconformes con nuestra situación. Sí. Pero bueno, eso es... Hombre, lo de inconformidad con la situación, desde la naturaleza del alma, si uno entiende que el alma tiene la naturaleza de ser Satchitananda, pues es natural. Pues estás en un ambiente que no tiene nada que ver con el que tú originalmente tienes, con lo cual es natural pues, buscar tu ambiente original. Y quizás lo que no entiendes es cómo buscarlo, pero es natural que no quieras morir, es natural que quieras que el olvido te cause ansiedad, es natural que quieras disfrutar a plenitud, porque esa es tu naturaleza eterna, al menos es la visión del Vaishnavismo. Bueno, pero Krishna también dice, si nos centramos en él, dice Arjuna, yo he nacido muchas veces, sí, como tú que eres la vacuna, pero yo me acuerdo de todas y tú no. No de ninguna, ¿no? Claro. Y o sea que Krishna acepta el karma, estamos aquí fruto de otras vidas anteriores, si creemos en Krishna, claro, y estamos porque nos corresponde, porque es lo que bien, ¿no? Hay un punto que no veo que todos los devotos son así. Por ejemplo, Bhagavan Maharaj trabaja mucho el aspecto, yo he estado con ellos y ellos han trabajado mucho el cuidar a los devotos, el hacer grupos,
hacer cosas juntos, seguir creciendo juntos. Claro, porque cuando el propósito, cuando el paradigma es en ayudar, o sea, no importa, nunca paras, ¿entiendes? Siempre puedes hacerlo. No importa cuántos años lleve la persona en el movimiento, siempre va a haber algo en lo que va a necesitar ayuda y en lo que tú o otra persona puede ayudarle. Pero cuando el propósito es convertir, pues una vez que se inicia se acabó el trabajo. Incluso antes. Pero el proyecto que tienen aquí arriba en Bombay, en Urban Village, ha sido un proyecto que está creciendo y están ayudando a nuevos devotos, a nueva gente a incluirse en el programa. Por ejemplo, tienen vaquerías, tienen biblioteca, tienen terapias, tienen estudios, y abarcan muchas cosas de enseñanzas para ayudar a los demás. Entonces se va expandiendo. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, bueno, como matemático te iba a hacer una pregunta del 18, porque el Mahabharata, el Bhagavad Gita, son 18 capítulos, sí. Dura la batalla de 18 días, se destruyen 18 Aksawines, Krishna se casó con 16.108, 1 y 8, 9, me refiero un poco a la cara de la palabra, mujeres, están los 108 Upanishad, están los 1008 nombres de Shiva, o sea que, a ver tú qué opinas del 18. Hombre, yo de numerología no lo sé, vale, no sé mucho. Sé que 1 y 8 son 9 y que 9 es un número considerado dentro de algunas tradiciones pues un poco especial. Siempre he creído que por una parte, ya siendo un poco más, quizás esto pueda sonar un poco herético para algunos, pero para mí todos los números son iguales, ¿vale? O sea, me da igual 108 que 107. Si mismo encontraste 108 Upanishad más importante, podrías hacer una lista de 107, de 100, de 20 o de 50. Desde el punto de vista de la historia de las matemáticas, el 108 es interesante porque en la cultura védica hay un fenómeno interesante, esto ya es especulación mía, y es que se mezclan dos sistemas de números. El sistema sexadecimal, que es el sistema de 60 números, que es el que tenían, por ejemplo, los sumerios, y a partir de ahí es que nosotros tenemos 12 meses en un calendario, 24 horas en el día, el día está dividido en 60 minutos, en 60 segundos. Todo eso surge de que el sistema de ellos de conteo no era con 10, sino que era con 60 y contaban, o sea, porque tienes 12 falanges en los dedos y con estos 12 multiplicado por 9 creo que es, pues da 108, ¿vale? Y si multiplicas los 12 por 5, pues tienes los 60. Y ellos contaban así, o sea, ellos no tenían 10 números, tenían 60 números, ¿vale? Y cuando terminaba, pues, o sea, la base del sistema en vez de ser 10 era 60. Y mucho de eso llega a nosotros y también llega a otras culturas. Pero por otra parte, en la cultura védica se mezclan esos dos sistemas. Se mezcla el sistema este de 108, 12 y demás, que aparecen en varios puntos de la cultura védica, con un sistema decimal, que es donde surge supuestamente el sistema decimal que tenemos hoy. Los 108 cuentas de la yapa también. Sí, pero todo eso está basado en que hay 108 no sé qué. A ver tú cuál fue el primero que desarrolló el 108 y por qué sentido práctico fue que lo hizo. No lo sé. O sea, sí, pero es que viene... puede haber, no digo que no pueda haber nada místico detrás de ello, puede haberlo, bueno, pero yo como matemático, para mí, todos los números son iguales y trato de buscar un sentido un poco más histórico al hecho, y para mí está relacionado con esta manera de contar que existía en la antigüedad. Todos iguales no, porque 1 y 8 suman 9 y el 9, me imagino que conoces las características del 9. Sí, a ver, desde el punto de vista... Cualquier número multiplicado por 9 suma 9. Claro, 9 por 3, 27, 7 y 2, 9. Sí. Números de 4 cifras, simplificando a partir de 10. Sumándole cualquier número al 9, respeta la identidad de ese mismo número. Restándole cualquier número al 9, respeta la identidad del número. Dividiendo cualquier número por 9, sale un cociente irracional de ese mismo número. Vale, sí, o sea, sí, son características que tiene, pero bueno, a lo mejor por eso le dan características divinas. Pero eso depende del sistema numérico que tienes, porque tienes un sistema en base 10, si tuvieras otro sistema numérico, pues eso no sucederían otras cosas, no sucedería con el 9, sucedería, a ver tú con cuál, pero con el 9 no va a suceder. Eso que pasa con el 9 no pasa con ningún número. Dentro del sistema de base 10 es cierto, con otra base fuera diferente.
Si estuvieras en un sistema binario, pues fuera diferente, que es el que tienen a día de hoy los ordenadores, por ejemplo. O sea, a ver, no voy a entrar en discutir el tema, o sea, porque no es un tema que yo domine, o sea, no domino la numerología. Me preguntas como matemático y como matemático te digo, para mí todos los números son iguales. Como religioso, pues no es un tema que he estudiado y al que no he entrado demasiado. Sí creo que algunas cosas pueden ser hechos significativos desde el punto de vista de las curiosidades, otros me parece que son un tanto fabricados, ¿no? Los 1008 nombres de Shiva, pues bueno, pues pueden haber cogido los 1008 más importantes, como mismo puedes inventarte 1008, no, 10.008 y 100.008 y 20.008, la cantidad que sea. Y lo mismo con Krishna, ¿no? 108 nombres de Krishna. Hay 108 que se escriben en algún lugar, pero puedes haber puesto más. La lista de los Upanishads, sí, 108 Upanishads. Bueno, esa lista fue determinada a finales del siglo XV, XVI aproximadamente, que los Upanishads se escribieron a lo largo del tiempo y fue una lista que hizo un gran erudito y que dijo, bueno, estos son los principales, pero de esos 108 hay muchos que son considerados más importantes que otros. Entonces es muy... Vale, sí, ¿no? A lo mejor muchas cosas puedan ser puestas ese número porque era un número que para ellos era significativo desde el punto de vista espiritual, por eso mismo. Y a lo mejor no eres esa cantidad exactamente, pues es una manera de decir que son grandes cantidades, ¿no? ¿Vale? Porque, por ejemplo, dentro de nuestra misma tradición, ¿no? Se dice que Haridas Thakur pues, cantaba 3 lakhs de rondas, ¿vale? Por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? Un poco más curiosa, si vas a las eras, ¿no? a las eras de Kali Yuga, Satya Yuga y demás, si tú las cuentas, cuando las cuentas, todas las eras están relacionadas con Kali Yuga. O sea, Kali Yuga puede ser una unidad de medida para medir todas las eras. La segunda era, que es Dwapara Yuga, es 2 veces la cantidad de tiempo de Kali Yuga, la tercera es 3 veces la cantidad de tiempo de Kali Yuga, la cuarta es 4 veces esa cantidad y así puedes ir desmenuzando, ¿no? Pero si tú vas un poco más allá y en vez de medir el tiempo con la unidad de medida de los años solares, lo mides con la unidad de medida de los años de los semidioses, por ejemplo, entonces lo que sucede es que todo es en base 12. O sea, todos los números son con base 12. Que tiene sentido con el 108, no sé qué, y los dedos, pero todos son con base 12. No son con base decimal, ¿entiendes? O sea, es como si tuvieses el mismo escenario de los meses y el año, ¿no? dentro de nuestra visión, pero extrapolado a una escala de tiempo mucho mayor. Pero son 4.322.000 años, un kalpa. Sí. Y Kali Yuga son 432.000 años. 420, sí, lo que sea. 432.000. El suma 9 también. 10. No, 4 y 3, 7, 2, 9. El número, sí, claro, pero por el mismo hecho de que todo está en base 12. Tanto Kali como el kalpa. O sea, me refiero simplificando, ¿no? El Sí. 9 es un número... Bueno, está bien, pero... Sí, bueno, Hombre, no sé, para mí cuando hay tantas casualidades así, sí que me parecen suenan raras. casualidades, ¿no? Con el 9 y con el 18, ¿no? Por eso te lo he comentado. Pero, o sea, si quieres, o sea, mira lo de los semidioses. A mí me asombró mucho cuando lo vi. Que todo es en base 12, que es el mismo sistema que no se inventó en India, ¿entiendes? Que se inventó en India es de base 10, no de base 12, por ejemplo. De base 12 es sumerio, acorde con la historia moderna. ¿Alguna otra pregunta? No de números. No. Pero está incluido dentro de las 108 rondas que cantaba Krishna, como cuando estaban brindando Ajá. Claro, si Krishna lo hacía. Bueno, también sí que... No, pero a ver, es el punto, ¿no? Que puedes decir, no, pero que hay 108 gopis más queridas. Y bueno, También. y 108 vacas, y por poner 108 puedes poner que hay 108 enanitos verdes, pero... O sea, sí, está claro. O sea, es igual, en otras tradiciones pasa lo mismo, pero con otros números. En el judaísmo, pues el 7, el 40 son cifras que se solían dar para referirse a una cantidad. Qué sé yo, o sea, yo no quiero desmitificar nada, ni quiero quitarle a nadie la creencia que pueda tener en un determinado número o en una determinada cuestión. O sea, yo simplemente me pregunto si doy mi opinión.
Mi opinión es que, como matemático, para mí todos los números son iguales, que no niego que puedan haber determinadas cuestiones, depositarse determinadas cuestiones de fe y que puedan haber números que desde el punto de vista matemático sean especiales. No sé, la razón áurea aparece en todas partes, pero no son números racionales, son irracionales, muchos de ellos, o pi, qué sé yo, cosas así extraordinarias. Pero que de ahí a que sí, porque otro problema con eso, y a mi opinión es un problema que puede ser grave para las personas, es que cuando lo del número no se cumple, entonces creen que están desprovistos de la gracia divina. No sé si me hago entender, ¿no? Si en vez de caer 108 te cae el 120, pues ya entonces tú crees que Krishna se ha olvidado de mí, ya no me quieren. Hay personas que tienen, o sea, que llegan a, o empiezan a todo lo, ¿no? Y bueno, yo creo que la vida es un poco más compleja que esa. Al punto, por ejemplo, o sea los números, lo que nosotros conocemos de los números es muy poquito, ¿no? Todos los números que nosotros somos capaces de representar o de pensar en ellos, te puedo decir todos, si los unieses todos y los empujases así, la longitud de esa distancia sería 0. No, en serio. O sea, a ver, un ordenador, por ejemplo, que es capaz de representar números que tú no eres capaz de imaginar, tiene algo que se llama, o sea, todos los números que puedes representar son números racionales. Son los números que puedes escribir como un entero entre otro entero. Si todos esos números tú los unieses juntos, o sea, la longitud del intervalo donde están todos los números racionales es 0 en comparación con todas las rectas reales. ¿Qué significa eso? Que tú no conoces nada de los números realmente, que hay más números que no conoces y que no puedes representar ni puedes imaginar de los que realmente puedes representar y imaginar. Eso fue algo, ¿no?, como un monstruo que se abrió en las matemáticas al final del siglo XIX con Cantor y la teoría de conjuntos, y es algo espectacular. O sea, de números no sabemos nada, que tú estás sacando cuenta con números enteros, pero que de números, si vas a números racionales o números irracionales, no sabemos nada. No puedes dar algo tan simple como hacer un círculo y decir de radio 1 cuánto mide exactamente la longitud de ese círculo, no lo puedes decir. Mide pi, sí, pero pi ¿cuánto es? No, pues nadie sabe, 3,14, y todavía están calculando números con ordenadores potentes para ver, ¿no? Y nunca vas a llegar a saberlo porque es un número irracional. Y lo mismo con la razón áurea y con otros más, o sea, que de números poco sabemos. ¿Alguna otra pregunta? Sobre la pregunta que la gente se hace, normalmente yo quiero ver a Dios, pero realmente tenemos los ojos para ver a Dios. La gente quiere ver a Dios. Ajá. No podemos vernos a nosotros mismos para decir de ver a Dios. O sea, la pregunta es... Comprendernos. ¿La pregunta cuál sería exactamente? Sí, la gente te pregunta. ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? Sí, hay personas que preguntan eso, ¿no? ¿Cómo puedo ver? La respuesta típica, qué sé yo. Yo me la encontré en un libro que se llama El mundo de Sofía, hablando que es sobre filosofía, donde en algún momento una persona le dice a otra, pues nosotros, los pensamientos y las ideas existen aunque nosotros no podamos verlas, ¿no? Tú no abres el cerebro de alguien y ves pensamientos e ideas pasando de un lado a otro y aún así existen. Esa es una pregunta un poco más simplista, entonces hay cosas que no están al alcance de nuestra vista, ¿no? Sí. Yo también quisiera ver a Dios. Sí, yo creo que hay muchas formas de ver, ¿no? Hay muchas maneras de ver, no solamente ver con los ojos, sino que hay muchas maneras de ver. Y que también depende de la perspectiva que tenga cada cual. Hay personas que podrán ver determinadas cosas y otras otras. Vale. Por ejemplo, ahora, con lo mismo de los números. Hay personas que ven por ejemplo, para dar una idea, yo veo los números de una manera diferente que los ve alguien que no conoce nada de matemáticas.
Y uno que conoce de numerología ve los números de una manera muy diferente a la que lo veo yo también. Y uno que conoce de música escucha la música de una manera muy diferente a como la escucho yo. Y una persona que conoce de cine ve las películas de una manera muy diferente que como la veo yo, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de ver. Y aunque no veas directamente a Dios, también puedes ver o percibir a Dios de diferentes maneras en este mundo que tenemos. Especialmente la literatura védica, el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, da diferentes visiones de Dios que pueden ser muy útiles, ¿no? Con lo que lo puedes, Krishna mismo en el Gita también lo hace, ¿no? Yo soy el sabor del agua, yo soy la luz del sol y de la luna, yo soy la habilidad del hombre, yo soy la sílaba de los mantras védicos, ¿no? Y qué sé yo, entre las estrellas yo soy la estrella polar, y entre las montañas los Himalayas, y entre la cantidad de agua del océano, y entre los animales el tiburón, y así, ¿no? Entre los peces el tiburón, y así va describiéndose como algo excelso dentro de todo lo que existe, ¿no? Y eso se le llama vibhuti, o sea, algo especial, ¿no? Dentro de todo lo que existe. Pero el Bhagavatam, a mi opinión, es mucho más poético y te dice, o sea, por ejemplo, cuando Maharaj Parikshit va a acudir a Shukadeva Goswami y le pregunta cuál es la actividad que debe uno hacer, especialmente cuando está a punto de abandonar el cuerpo, es muy curioso, porque Shukadeva Goswami no le dice canta Hare Krishna y ya, porque entonces hubiese acabado la conversación muy rápido, ¿no? Sino que comienza describiendo la forma universal. Él hace son tres capítulos consecutivos. En uno describe la forma universal, que es en cierta medida una visión panteísta de la divinidad, ¿no? Ver a la divinidad en todo lo que existe a tu alrededor, en la naturaleza. La segunda describe el Señor que está dentro del corazón y habla de cómo meditar en la divinidad que tenemos dentro. Y en la tercera habla de la relación personal con la divinidad, ¿vale? De una relación íntima y personal. Esos tres capítulos consecutivos del segundo canto del Srimad Bhagavatam. Y en ese capítulo de la forma universal, a mí me resultó muy interesante. De hecho, por mucho tiempo yo me acostaba simplemente en la hierba o en un banco, en lo que sea, a meditar estando en Cuba, ¿no? Meditar en ese capítulo. Él dice cosas como que los cabellos de esa forma universal son las nubes, o que los árboles son los vellos de su piel, o algo muy poético como que, ¿no? El color de las aves es su sentido artístico, o su vestimenta son el amanecer y el atardecer. O sea, son cosas son muy poéticas. A mí por lo menos me cautivaron, ¿no? Desde el punto de vista de la poesía, desde el punto de vista también de la introspección. Y meditar en eso es algo extraordinario, es una manera que puedes, ¿no? Percibir la maravilla de este mundo y a través de esa maravilla pensar en quién puso esa maravilla ahí, ¿vale? Y eso te puede llevar a meditar en Dios de una manera un tanto impersonal, pero te puede llegar a tener meditaciones profundas en la divinidad. Y es algo interesante, ¿no? A mi opinión es una manera interesante de introducir a las personas, no, yo quiero ver a Dios, pues, bueno, yo no te voy a enseñar a Dios, pero te puedo enseñar cosas maravillosas que puedes quizás aceptar que Dios ha creado o no. Si no lo aceptas, pues bueno, hombre, si no, ya no tenemos mucho que hacer. O sea, si tú quieres ver a Dios, vamos a partir de que estás asumiendo de que existe, ¿vale? Porque si no asumimos, si no tomamos eso como premisa, pues ya mejor paramos de conversar, porque ya de qué vamos a hablar, ¿vale? Ya no sería que enséñame a Dios, sino que primero sería pruébame que Dios existe, algo que yo no voy a hacer, y segundo, después podemos hablar de que te enseña a Dios, ¿no? Esa es mi visión al respecto, ¿no? De que si la persona, porque por ejemplo, las pruebas lógicas para la existencia de Dios, tanto para la existencia como contra la existencia, son pruebas lógicas, eso no, o sea, y pueden tener, siempre el que está del otro lado puede poner puntos a la lógica que pueden hacer que las pruebas se derrumben. Porque siempre lo que es infinito para nosotros va a ser una incógnita y va a ser algo insuperable. O sea, aquello que es infinito para nosotros siempre va a ser una incógnita. Siempre puedes encontrar un argumento
para probar que existe o que no existe. Y pruebas hay un montón, o sea, un montón de ellas, para uno o para otro. En última instancia, para mí la creencia en Dios depende de la experiencia que pueda tener la persona, la experiencia religiosa, ¿no? Ese momento carismático de la vida donde uno se convierte y entiende, ¿no? O se le revela, no sé cómo llamarle, pero esa experiencia única que está más allá de la lógica es la que te puede decir, te puede hacer cambiar de paradigma y creer o no creer en Dios, ¿no? Y esa, ¿no? Para mí uno debe partir de ahí, ¿vale? De que bien, asumimos que creemos y a partir de ahí yo te puedo enseñar maneras a partir de las cuales tú puedes percibir la grandeza de la divinidad y ver a la persona por sus actos y quizás en algún momento la puedas ver cara a cara. Al menos es lo que creemos nosotros y predicamos, ¿no? Que en algún momento vamos a ver a Krishna cara a cara. Otra forma es percibirlo a través del sonido, con los mantras, su nombre y demás, pero ya esas son formas un poco más esotéricas o sutiles de percibirlo, y yo creo que es más fácil, no por gusto se narra de primera como primera vía, ¿no? Quizás nosotros deberíamos también en ocasiones hacer lo mismo, ¿no? Mostrar primero esa grandeza o esa visión un tanto panteísta de la divinidad antes de pasar a visiones, ¿no?, sumamente íntimas y... Pues también hay un punto importante que se me acaba hablando de escribir, que uno tiene que pasar más allá del primer cambio en su canto, lo que uno quiere Krishna, porque si no uno no está purificado, sin la purificación es como una forma de ir comprendiendo mejor la situación tuya y la de Dios. Sí. La purificación es muy importante, es muy necesaria para pasarla en las escalera, ¿no? Para ir subiendo. Sí, o sea, a ver, en la vida el proceso el progreso espiritual es un proceso en el que constantemente uno, en principio, debe irse retroalimentando, ¿no? A ver, uno lee algo y lo toma, y eso te ayuda a comprender algunas cosas, y esa comprensión te ayuda a practicar de una manera un poco más seria, y esa práctica más seria te ayuda a comprender otras cosas que anteriormente habías leído pero no habías comprendido, ¿no? Entonces es un constante... No es que tú leas un libro y vayas a comprenderlo todo, ¿no? O sea, cuando vas pasando por encima de lo mismo, o incluso hay cuestiones que aparecen que puede que comprendas desde el punto de vista intelectual, pero que no entren completamente dentro de ti, ¿no? Como que no sean parte de tu propia naturaleza, no las asimiles dentro de tu propia vida. Entonces, para mí eso es bastante relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el propio Prabhupada, cuando escribió los comentarios del Bhagavatam, dijo que los distribuyera, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, él mismo pone eso en sus comentarios, pero cuando los cantos del Bhagavatam salían, se distribuía el canto que salía. Entonces, no sé, para mí es muy relativo. Son historias en las que se habla acerca de Krishna, acerca de los devotos. Yo creo que más importante es de si pasar o no pasar de un determinado capítulo, es tener a alguien que pueda guiarte a la hora de interpretar y de aplicar esas historias a la vida diaria, a día de hoy, del siglo XXI. Que es algo que, a pesar de, o sea, que muchas veces ni siquiera tenemos, ¿no? A pesar de muchos templos, mucho esto, mucho lo otro, y no hay nadie que aterrice, ponga los pies en la tierra y diga cómo a día de hoy yo me desayuno, me almuerzo y me como esto, ¿vale? Cómo a día de hoy realmente cómo esto puede ser útil para mí a día de hoy, para una persona del siglo XXI que vive en una ciudad cosmopolita. Que muchas veces pues, me dices cómo debería ser en la India de hace cualquier cantidad de años, pero a día de hoy. Entonces, eso yo creo que nos falta, que es más importante que estarle poniendo prohibiciones a las personas, ¿no? No leas esto, no leas lo otro, ¿no? Mira, tú lees, lo que tienes que, o sea, lo que hay es que tener, o sea, también ¿no? Tenerlos bien puestos para decir, tú lees y vamos juntos a ir creciendo y a ir estudiando y a ir investigando. Es que hay un punto que muchas veces ocurre que mucha gente cuando se quedan los libros y luego vienen, y esa es la pregunta que me hacen,
yo estoy viendo un Bhagavad Gita, pero no entiendo. Claro. Entonces yo le respondo, bueno, el Bhagavad Gita es revelado, no es por tu estudio lo vas a entender. Y también con el servicio práctico desinteresado, la persona que ha avanzado un poquito más te puede explicar hasta el nivel que ha entendido. Y yo creo que también es, por eso el servicio final es no solo teórico, sino también práctico, ¿no? Es como el guiana y el villana, tiene que ser un conocimiento realizado. A ver, yo tengo un sentimiento al respecto y voy a decir, no, sí, yo entiendo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, que la gente viene y te dice que no entiende. Yo sinceramente creo que nosotros no tenemos libros completamente introductorios, no los tenemos. O sea, nosotros no tenemos un solo libro que explique en qué nosotros creemos y qué es lo que nosotros practicamos de 0 a 100, eso no existe. Tendría que haber una base. Sí, tendría que haber un libro que explique todo, o sea, paso a paso, Básico. porque Prabhupada lo que hizo en sus comentarios, que no estoy tirando ni nada por el estilo a Prabhupada, es explicar lo que hay en un texto clásico acorde a la interpretación de la escuela del Bhakti, que es lo que él hace, tomar la escuela del Bhakti como referente y plasma en el libro la visión del Bhakti en sus comentarios y su propia visión también en algunos aspectos. Pero yo creo que eso siempre ha faltado y que todavía no se ha hecho. Libros que de manera, en un lenguaje simple, en un lenguaje actual, en un lenguaje que pueda llegar a todo el mundo y que no sea tan agresivo hacia la sociedad, se pueda plasmar la esencia de nuestra práctica, de todo lo que nosotros practicamos, de 0 hasta el final, ¿no? En qué creemos, en qué practicamos. Eso no existe a día de hoy. Y debería existir. A ver, la Biblia tampoco es un libro que está diseñado de esa manera, ¿no? Sino que es una compilación de libros, de cartas y demás. Ni el Corán tampoco. Pero otras tradiciones, no sé hasta qué punto, pero algunas sí se han preocupado por crear este tipo de libritos de ABC, mediante los cuales la persona puede aprender un poco, o libros de estudio de ese libro. Yo creo que en eso, en general, estamos en pañales. Y yo creo que eso es una de las explicaciones de por qué, a pesar de que damos tantos libros, pues no hay tantas personas acercándose. Es que es muy condensado. Cuando muy condensado, la filosofía está muy condensada. Claro, cuando Prabhupada comenzó a distribuir los libros en masa, ya el movimiento ya había avanzado muchísimo. Si uno se pone a ver en la historia del movimiento, los primeros libros que se distribuyeron así, de manera masiva, y el movimiento tenía un recorrido de casi 4 o 5 años, y más también. O sea, los primeros libros no empezaron a salir hasta los 70. Y la primera edición del Gita sale en el 69, ya tenían 4 años de movimiento y tenían templos, más de 10 templos en Estados Unidos y tenían templo en Montreal, tenían un montón de programas ya. Entonces, ¿no? Ese primer impulso no fue precisamente por los libros. No digo que no haya habido un impulso por los libros, ¿no? Pero digo que ese primer impulso no fue por eso. Fue por lo que representaba Prabhupada, por lo que representaba la sociedad en la que se estaba viviendo también, por los ideales de las personas que vivían en esa sociedad, por los paradigmas y las ideas de cambio que tenían los jóvenes que se unieron a Prabhupada, porque Prabhupada representaba un mensaje que era cambiante a la sociedad que ellos querían romper con la sociedad, los hippies querían romper con la sociedad, y Prabhupada representó un cambio representaba ese cambio para muchos de ellos. Lo triste es, a mi opinión, que Prabhupada representó una alternativa y un cambio, pero nosotros nos hemos aferrado a determinadas posturas y a día de hoy nosotros no representamos alternativa ni cambio para casi nadie, sino que nos hemos quedado retrasados en el tiempo. Para muchos, hay algunos para los que sí, ¿no? Pero para muchos nos hemos quedado retrasados, para la mayoría nos hemos quedado retrasados en el tiempo. Estoy viendo un poquito lo que comentaste, que tenemos que trabajar más en el aspecto de ayudar, no de convencer o hacer... O convertir. Yo me bauticé porque yo quise, porque se lo pedí a ella ya con 12 o 13 años. No recuerdo ahora exactamente la razón, no era del todo religiosa,
pero sí fui yo quien pedí bautizarme. Y yo recuerdo en ocasiones cuando a mí me regalaban, una vez una tía mía me regaló un libro de la Biblia ilustrada para niños, mi mamá le dijo que no, porque ahí podían darme explicaciones que eran diferentes a las que daban en la escuela y eso podía crearme problemas, ¿no? Mi mamá siempre me protegió en ese sentido. También hay que entender que en Cuba el fenómeno religioso es muy diferente a como se vive acá, ¿no? En Cuba hasta que yo tenía 5 o 6 años por ahí, por ejemplo, celebrar la Navidad era prohibido, hasta la visita del Papa Juan Carlos II, la primera visita que tuvo, pues ¿no? La visión de la religión era muy mal. La religión en general era muy mal vista y hay personas que pasaron mucho trabajo perdieron su trabajo, otros que no pudieron entrar a la universidad y cosas así por decir que eran religiosos, ¿vale? Entonces, por eso ¿no? ese punto de mi mamá de defenderme tanto. Cuando ella comienza a practicar, a mí me choca bastante desde el punto de vista personal, porque bueno, esto no es lo que tú me has enseñado, ¿no? Tú has enseñado todo lo contrario, ¿vale? Y entonces, pero lo que más a mí me chocó fue lo que cuando ella se empezó a ser vegetariana y demás. Y hasta aquí, ahora sí nos movemos. Porque el hambre cae un poco. Bueno, no es tan así, ¿no? Pero con las necesidades que hay, si además de eso, lo poco que hay no comen, pues ahora sí, ya. Y entonces ella comenzó a hacerse vegetariana y a mí la cosa me empezó a preocupar. Y comenzamos a tener discusiones y debates filosóficos, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que mi madre, que yo escuché el Mahamantra, ella puso el Mahamantra en el refrigerador con un imán. Yo le dije, ¿y ahora esto qué es? Estas palabras raras que hay aquí que son. O sea, fíjense, tengan en cuenta cualquier joven, ¿no? Rebelde, un poco así. ¿Y ahora esto qué es? Y ella me dijo, no, eso es una oración, esto y lo otro. Y se me da una explicación que no tiene nada que ver con la explicación que tiene Mahamantra realmente, pero bueno, fue lo que ella me dio en su día, que Hare significaba, ¿cómo se me dijo? Hare significaba, bueno, no recuerdo ahora, energía, sí, Hare significaba energía, Krishna significaba amor y Rama significaba placer. Y entonces yo le dije, entonces tú por cantar ahora energía, amor, 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 energía, placer, ¿tú crees que tú vas a mejorar realmente tu vida? Entonces, bueno, en fin, las burlas de típico adolescente hacia sus padres cuando es rebelde, ¿no? Y entonces ella comenzó a practicar y yo decidí que comenzamos a tener discusiones filosóficas. Una amiga en mi escuela que era cristiana también comenzamos a debatir sobre el tema de la existencia de Dios. Y yo decidí que si yo quería convencerla a ella, pues tenía que conocer un poco más lo que ella practicaba para poder tener argumentos sólidos, ¿no? Y leí y comencé a leer los libros de Prabhupada. Comencé a leer La perfección del yoga y me pasó lo mismo que muchas personas, no lo entendí. De hecho, lo que yo le dije a mi mamá, mira, hasta ese Arjuna del que tú hablas rechaza el yoga, porque el primer capítulo de La perfección del yoga es el yoga que rechazó Arjuna y habla del Ashtanga yoga. Y entonces yo le dije, pero si ni ese puedo practicar, lo que tú vas a poder practicar. Evidentemente no entendía nada, ¿no? Después me llegó a mis manos un libro que se llamaba Espiritualismo Dialéctico, que habla de es una serie de entrevistas que tiene Prabhupada con sus discípulos en los que hablan sobre diferentes filósofos. El libro, desde el punto de vista filosófico, no es correcto, porque muchas veces sus discípulos no presentan apropiadamente a los filósofos, ¿vale? O sea, si vas a buscar cómo piensa Platón a partir de lo que dice ese libro, estás embarcado. Pero a mí me resultó interesante la manera y las alternativas que él representa, la forma en que él respondía y los puntos de vista que él tenía respecto a los temas que él estaba planteando. Yo tampoco sabía tanto de filosofía, tenía 15 años, me gustaba, pero no sabía tanto, con lo cual yo no me di cuenta de esos errores que tenía el libro. Yo simplemente estaba tomando, según ellos, este dice esto y cómo responde Bhaktivedanta Swami a eso que supuestamente dice ese filósofo. Y para mí fue como, wow, este hombre, lo que dice, tiene mucho sentido, ¿no? Y a mí me impresionó muchísimo. Con lo cual seguí leyendo sin practicar. Yo, practicar más o menos. Yo comencé a hacerme vegetariano, no por razones de convicción, también porque comencé diciendo, bueno, voy a dejar de comer carne una vez a la semana y ya como a las 2 semanas ya era vegetariano. Porque al final,
me di cuenta de que no lo necesitaba. Mi mamá también comenzó a aprender a cocinar mejor, eso ayudó. Pero digamos que comencé a leer y no practiqué, ¿no? Por ejemplo, no canté una ronda hasta después de haberme leído casi todo el Bhagavatam completo. Entonces, comencé a leer. Ese fue un año que mi educación fue un poco sabático porque no tenía demasiadas cosas que hacer y tuve la oportunidad de leer muchísimo. Y sí, me leí casi todo el Srimad Bhagavatam, esa colección de al menos hasta el 9º canto en menos de un año, y todo el Gita y la mayoría de los libros de Prabhupada. Y después de eso fue que comencé a practicar de manera un poco. O sea, después para mí no fue una conversión carismática ni por necesidad, sino que más bien fue una cuestión intelectual y filosófica. Y después, bueno, pues ha habido otros procesos en mi vida, más o menos, no sé si. O sea, no es el típico. Yo una vez fui a un programa de televisión donde hablaban de sectas, evidentemente no me habían dicho que de televisión, no de radio, que iban a hablar sobre el tema. Y en algún momento me preguntaron cómo me había unido, cómo me había convertido. Y después me fui pensando como que aquí lo jodí porque no soy para nada el perfil que estás buscando, ¿entiendes? O sea, si lo que esperas es una conversión de esta súper emocional y pues para nada, ¿no? Porque o sea, fue todo lo contrario, fue muy intelectual. Evidentemente ingenua, porque en todo proceso de conversión existe cierto grado de ingenuidad al principio, porque no tienes mucho conocimiento, después te das cuenta de algunas cosas que al principio no te dabas cuenta, pero fue una etapa, para mí fue una etapa muy bonita de mi vida, la verdad. O sea, a mí me ayudó muchísimo como persona la conciencia de Krishna. Me ayuda todavía, podría decir. Y seguir en el mundo de matemáticas y las complejidades, ¿cómo ves alguna relación? ¿O son como mundos distintos en tu mente? Bien, puedo hablar también cómo llegar a las matemáticas, que también es una historia un poco rara. Yo estudié en lo que se llama ya técnico medio en informática, que en cierta medida es como una, a ver, ¿cómo decir? El técnico medio es como un instituto, pero especializado en una determinada especialidad, ¿no? Y eso fue lo que yo cogí. Y con esas opciones había un pocas posibilidades de coger carrera universitaria, y matemática era la carrera más fácil que podía coger. ¿Y por qué quería estudiar en la universidad? Porque en Cuba, si no estudias en la universidad, tienes que pasar 3 años de servicio militar si eres hombre, y si estudias en la universidad como solo, con lo cual lo tenía muy claro. Yo tengo que coger la universidad. No sé cómo, pero tengo que hacerlo. Entonces decidí estudiar matemática porque era la forma más fácil de hacerlo. O sea, matemáticamente era la que más posibilidades tenía, literalmente. Y yo entré a la carrera, y ese primer mes de la carrera había estudiado más de lo que había estudiado en toda mi vida, con sinceridad. Pero no me fue mal, o sea, me gradué con título de oro, y yo creo que la conciencia de Krishna ayudó mucho. Yo me hice devoto antes de ser matemático, o sea, pero creo que a mí la matemática me ha ayudado en la conciencia de Krishna, porque me ha hecho a la hora de sintetizar los conceptos, a la hora de plantearme las cosas en la cabeza, a la hora de tener un pensamiento crítico y leer los textos con una mirada crítica, pues me ha ayudado. Y la conciencia de Krishna también me ha ayudado en mis estudios de matemática, no directamente, pero de manera indirecta, porque tienes una visión mucho más ecuánime de la realidad. O sea, yo siento que las personas gastan mucho tiempo y mucha energía en pensar y preocuparse por cosas que ellos no pueden resolver, y el tener una concepción clara del karma y de determinadas cosas, pues como que te ahorra un poco ese tiempo, no del todo, pero un poco por lo menos. También el meditar y eso ayuda muchísimo a tener la cabeza mucho más en calma. No sé, yo lo que veía era que yo salía muy bien y no era que estudiase tanto, ¿no? O sea, de hecho aquí mucha gente me dice que si yo dedicara todo el tiempo que dedico al templo y a mi familia y demás a las matemáticas, pues muchos de ellos pensasen que fuese, qué sé yo, ¿no? Que fuese mucho mejor, ¿no? Pero yo a día de hoy, qué sé yo, hago videos para YouTube, hago un montón de cosas, y aún así me queda algo de tiempo para hacer lo que se puede de matemática, y algunas cosas hay. Entonces, para mí son mundos que, digamos, no están muy entrelazados, que se tocan, que se rozan, que se comunican mutuamente, pero son dos mundos diferentes. De hecho, los devotos viven en un mundo diferente a la sociedad muchas veces.
cuando interactúas con la sociedad te das cuenta que los que no interactúan tanto viven en otra atmósfera totalmente distinta. Creo que es uno de los problemas también de por qué no se llegan a las personas. Hablan en otro idioma, piensan de otra manera, es como si viviesen en un país diferente, ¿no? O sea, todo distinto, una mentalidad distinta. Entonces es muy difícil así llegar a la gente. Cuando estás un poco más inmerso en la sociedad, pues... O sea, es que yo soy raro para muchas personas y a mí los devotos a veces me parecen raros. Soy raro en el sentido de que no voy a discotecas, no, o sea, tengo 30 años y tengo 2 hijos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que dan un sentido de que raro es esta persona. Aunque dentro de mi grupo de personas, pues no, o sea, las relaciones son normales, ¿no? Tengo amistades y eso, pero soy un poco raro. Y a mí, muchas veces, los devotos que no llevan una vida, digamos, laboral y demás, vinculada con la sociedad, pues me parecen raros. Entonces, si es así para mí, ¿cuánto más va a ser para una persona que no tiene nada que ver con ellos? Esa es mi última pregunta y vamos. Bueno, si alguien quiere preguntar, yo he preguntado bastante. Bueno, dos y ya, son las 7:40. Sí. En varios momentos has estado hablando sobre lo difícil que es cuando tú llegas, es un lenguaje distinto, y muchas veces cuando vemos que hay invitados, el exponente incluso sigue utilizando el mismo lenguaje. Y al haber una carencia además de textos introductorios hacia el Vaisnavismo, pues se hace aún más difícil. Pero los devotos es que tenemos que cambiar quizás el mensaje en nuestro entorno, o no es ese el problema, y es que simplemente nos hemos apostado en un lugar muy cómodo donde somos los 4 que venimos aquí, vemos nuestra clase y no compartimos con nadie. Porque me cuesta pensar de que, por ejemplo, cuando compartimos en lo que creemos, utilizamos toda la terminología vaisnavista con nuestro entorno. Exactamente, o sea que nadie nos entendería, ¿no? A ver, yo creo que hay toda una mezcla de cosas. Lo primero que sucede es que normalmente uno no es consciente, cuando uno va progresando uno no es consciente de cuánto uno va cambiando. Es muy difícil ubicarte, o sea, una de las cosas que yo en las que intento meditar siempre es cómo yo me sentiría si a mí me hubiesen dicho esto el primer día. Es algo en lo que yo suelo meditar cuando intento comunicarme con otras personas que no conocen nada sobre la conciencia de Krishna. Y no siempre es fácil, porque porque das muchas cosas por sentado, ¿vale? Tú cambias y como cambias, tienes la visión de que el otro va cambiando contigo. Y no siempre es así. Porque el otro no, a lo mejor nunca ha estado contigo, o a lo mejor porque cada cual tiene una vida diferente, una visión diferente de las cosas. Entonces ese es un problema, ¿no? De que no siempre somos conscientes de qué es lo que las personas entienden y qué no. Y eso también va a raíz del hecho de que tú no tienes una comunicación muy fluida con el mundo exterior. No todos, ¿no? Pero muchos no lo tienen. A lo cual viven como otros planetas. Pero yo creo que sí, que es necesario utilizar un lenguaje que sea mucho más cercano a las personas. No tanto en cuanto a términos, que se usa esta palabra en sánscrito, no, eso es lo de menos, sino en cuanto a la practicidad de lo que se dice. El concepto. Claro, o sea, que eso, es lo que digo, ¿no? Para mí eso a día de hoy, en el siglo XXI, ¿qué significa eso? ¿Cómo tú me traduces eso? Que Krishna, no sé quién, y esto y lo otro, sí, pero eso a día de hoy, ¿qué influencia puede tener en mi vida? En el siglo XXI. Esa parte, yo creo que falta muchas veces a la hora de nosotros relacionarnos con las personas. Cómo realmente lo que nosotros decimos puede ser relevante a las personas normales a día de hoy. Si eso no se logra tener, pues es muy difícil que se pueda comunicar de una manera empática y asertiva con las personas que nos rodean. Es muy difícil. Entonces, Ishvara y ya para. Tú primero y después. Yo solo quería decir algo al respecto, porque el domingo pasado le preguntó a un niño la pregunta que mismo creo que ha hecho, de cómo podemos ver a Dios, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos ver a Krishna, ¿no? ¿Cómo me ha llamado? Y él le preguntó a un niño y él le intentó explicar un poco. Y bueno, yo luego pensé y digo, bueno, hay una frase que es de las pocas que se les ha sido, que dice
Vasudeva Sarvanida. Vasudeva es nombre de Krishna, Sarvanida, que es Dios es todo, ¿no? O sea, Dios es todo. Lo podemos ver en todos los sitios, ¿no? Sí. Pero aparte, no sé, como hemos salido, no sé si le había dicho, yo soy el sabor del agua, yo soy Sí. las estrellas de la luna. Pero hay una en la que dice Krishna, acá que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo él, Y él nunca me me pierde a a mí. O sea, que es que Krishna te lo está diciendo, el que me ve en todas partes, o sea, que está en todas partes. Sí, pero el punto es, o sea, sí, está en todas partes, pero hay que tener ojos, o más bien mentalidad para poder Bueno, ver. eso es Maya. Y eso se entrena. Claro, es que eso estamos en una educación, no hemos tenido esa educación y... Si estamos absortos en el materialismo, pues no lo vas a ver en ninguna parte. ¿Entiendes? Así de simple, ¿no? Es que depende de la visión y de la posición que se encuentra cada cual. Que sé yo, mamá ve a Krishna más Yo creo anunciado. que está muy, el mundo exterior, yo creo que vamos, hoy en día se ve mucho que es la tableta, que es la discoteca, ¿sabes? Yo creo que... Ajá. Sí, el mundo va por transitando un terreno que es un poco federado para muy algunas cosas. material, ¿eh? Muy... Estamos en Kali Yuga. Para algunas cosas sí, hay otras ¿Lo que no, conoces? ¿no? O sea, de ahí. Es que la chica igual... Sí, sí. ¿Tú conoces Kali Yuga? No. Sí, que estamos en una era que es... Estamos en una de las 4 eras que es precisamente, te lo digo por si quieres informarte, tienes que estudiar algo de eso, informarte al respecto, ¿no? Porque dice cosas muy interesantes, ¿no? Y luego viene el Pralaya. Sí, empecé a venir al curso, pero lo dejé por problemas laborales. Bueno, entonces, o sea, sí, hay una cuestión de que sí, de que las características de la sociedad en la que vivimos pues apunta cada vez más hacia el materialismo, hacia el individualismo, hacia el hedonismo. Y, por ejemplo, las redes sociales alimentan eso, muchísimo. O sea, yo el otro día lo hablaba con mi esposa, ¿no? Yo le decía, muchos youtubers se quejan de que tienen personas que son, ¿no? que haters, ¿no? Lo que se le llama haters. Y digo, pero es que ellos mismos alimentan eso, porque ellos a la hora de hablar son sumamente, ¿cómo decir la palabra que le dije? Fue que eran sumamente absolutistas, que eran, o sea, que son desmedidos a la hora de hablar, a la hora de pronunciar muchas veces, en el sentido de que eufóricos y eso, y bueno, pues eso es lo que alimenta es lo otro, o sea, ¿qué vas a hacer? No alimenta el amor y los sentimientos más puros, no todos, ¿no? Pero muchos, con el afán de decir, de vender, son sensacionalistas y absolutistas. Y eso alimenta ese sentido, ¿no? Te voy a dar lo más y todo es lo más. Y lo que lleva una cosa con la otra es a eso, al hedonismo, al creerse superior, al ser tajante y absolutista, al no ser mediador como otras personas. Y la sociedad va ahí desafortunadamente. Y lo que nosotros podemos hacer, o sea, mi visión no es que uno deba retirarse de la sociedad, sino que uno debe... Y Gita dice que el sabio es como la flor de loto, que a pesar de que está en el agua rodeada de porquería, pues no se ensucia con ella. Entonces eso es difícil, pero es la tarea que debería tener la persona que quiere ayudar a la sociedad, ¿no? Estar en la sociedad sin ensuciarse demasiado con sus tonterías, pero tratando de ayudar a las personas que quieran ser ayudadas. Y sobre todo ayudar con la actitud y con el ejemplo, que es la mejor forma de que uno puede ayudar. Entonces, paramos acá, son las 8:10, llevamos bastante más de una hora hablando, y espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por venir, de verdad me gustaría que